Hola querides, espero que se encuentren muy bien hoy en el Día de la Madre que celebramos en algunos países. Feliz día para las madres a propósito. Mi nombre es David Díez y el día de hoy ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué va a hablar de violencia intrafamiliar el Día de la Madre? Antes de entrar en detalle, les quiero mostrar un panorama breve de lo que voy a discutir para que se den cuenta que no vamos a hablar solo de temas de mujeres, ¿sí? Sino que vamos a hablar de temas como la violencia intrafamiliar que nos competen o nos deberían competir a todos, seres humanos, hombres, mujeres, niños, niñas. Bueno, entonces primero voy a explicar por qué hablo de la violencia intrafamiliar el Día de la Madre, para poder después profundizar en qué consiste la violencia intrafamiliar y en un tercer momento apoyarme en una investigación que hice autobiográfica sobre mi propia historia familiar y una historia, digamos, de violencia de mi padre hacia mi madre y hacia nosotros sus hijos, que más que victimismo la cuento para justamente llegar a respuestas prácticas, ¿no? A qué hacer, ¿no? El cuarto punto que quiero tratar. Y allí entonces me voy a concentrar tanto en qué pueden hacer mujeres y niños como en qué podemos hacer los hombres, ¿no? Como les digo, el asunto debería tocarnos a todos. Bueno, entonces comencemos con lo primero, ¿no? ¿Por qué hablar de este tema de violencia intrafamiliar el Día de la Madre? Fíjense en esta cifra, estos datos, a propósito, si les interesa pues profundizar, vienen de este informe Forensis de Medicina Legal de Colombia, una investigación pues muy rigurosa sobre el tema de la violencia en el país. Entonces miren ustedes en la línea naranja cómo estos son los meses del año en promedio entre 2009 y 2017. Y fíjense cuando los picos más altos de violencia son en mayo y en diciembre. Mayo, el mes en el que celebramos el Día de la Mujer. ¿Sí? Miren, aquí en mayo en promedio ha habido 1.251 asesinatos en el país. Ahora ustedes podrán decir, bueno, puede ser casualidad, no tiene nada que ver, ¿cierto? La una cosa con la otra. Pero miren, este informe de France 24, que insiste lo mismo, señala que el fin de semana del Día de la Madre hubo 72 homicidios en Colombia. Y frente a esto, pues en 2016 la alcaldía de Bogotá justamente compartió un video que les voy a mostrar aquí un pedacito. Entonces fíjense, Día de la Madre en 2016, ¿cuál fue el regalo? 1.051 riñas y 6 muertes solo en Bogotá, ¿no? A nivel de Colombia fueron 72. Bueno, ahora, posibles explicaciones. ¿Por qué pasa esto, no? Quiero compartirles algunas interpretaciones que se hacen desde el Centro de Estudios Sociojurídicos y quiero además que sepan que adrede escogí explicaciones de investigadores hombres. ¿Por qué? Porque una de las cosas que quiero señalar, insisto, es que el problema también es con nosotros y que no es simplemente un asunto de las mujeres quejonas, aunque veremos más adelante que nosotros los hombres también sufrimos por este flagelo de la violencia intrafamiliar. Entonces miremos lo que nos dice en este centro de investigación. Dice, miren, ¿qué factores hay asociados? El uso de alcohol, el uso de drogas en exceso y algunas hipótesis, ¿no? Como la competencia de los hombres, como que nos alborotamos el Día de la Madre por querer entre los hermanos y entre los vecinos hacer el que hace la rumba más grande, ¿cierto? No sé cómo estaremos, qué estará pasando ahorita con el COVID en términos de las rumbas. Eh, y paradójicamente se expresa, pues en términos del machismo, el que el hombre decide qué se hace, ¿cierto? Se impone en la cuadra, en el barrio, y esto genera pues una cantidad de roces. Y esta otra interpretación que me llama mucho la atención, miren que cuando la mujer siente que es su día para expresarse, ¿no? Cuando es el momento de consentirla, de alguna manera plantea Felipe Riaño, que es psicólogo social, como que los hombres nos vemos minimizados, ¿no? Como venga, es el colmo, ¿no? Pero es como que si nos costara trabajo aceptar que un día nosotros no fuéramos el centro de la vida familiar, el día en el que no nos sirven de primero la comida, bueno, etcétera. Pero ahora, justamente como no quiero que los hombres se pongan tocados y se vayan, quiero que escuchemos esto. Miren, ¿cuáles son las cifras? ¿Por qué cuando se habla de violencia intrafamiliar nos referimos particularmente a lo que pasa con las mujeres? Esta tablita, que yo sé que es muy compleja, pero traté de simplificarla con estas dos frases. Miren, sucede que cada vez que muere una mujer en Colombia, ¿cierto?
en 3 de 10 casos se encuentran pruebas de que el agresor fue su pareja o su expareja. Así no está en la cárcel, pero hay evidencias, ¿sí? Mientras que en el caso de los hombres, solo en 1 de 100 casos hay pruebas de que el agresor haya sido la pareja. Ahora, les cuento una anécdota. En estos días comentaba pues estas cifras a un curso de estudiantes y me decían los hombres, ¿no? Sobre todo me decían, profe, no, pero es que ahí es un tema de interpretación. Y yo, ¿cómo así? Díganme. Me decían, no, es que mire, profe, venga, les muestro entonces esta cifra en la que ellos se basaban. Decían, profe, es que mire, en la mayoría de los casos, o sea, en 7 de 10 casos en los hombres y en 5 de 10 en las mujeres, en 7 de 10 en los hombres no se sabe quién fue. Entonces decían los hombres, no, eso fue que las mujeres también lo mataron, su pareja lo mató, pero es que ellas son más astutas para matar. Ahora, yo no voy a decir de entrada que eso es cierto o falso. El asunto es que no tenemos evidencia, ¿sí? Obvio, sería interesante investigarlo, pero más allá de eso, queridos y queridas, yo sí quiero enfatizar algo que es un asunto antropológico, es un hecho biológico. Miren, en promedio los hombres tenemos una estructura física más grande que las mujeres, más fuerte, por eso tendemos en promedio a levantar más peso. Ahora me dirán ustedes, ay David, pero mire usted cómo es de flaquito. Sí, algunos somos flaquitos, sí, pero estamos hablando de tendencias sociales generales, estadísticas, ¿sí? Es más fácil para un hombre dominar a una mujer físicamente que para una mujer dominar a un hombre. Ahora díganme, no, David, no nos convence. Bueno, entonces les voy a hablar de mi propia experiencia familiar para que entendamos que los victimarios también somos víctimas. Aunque los hombres somos más grandes, también somos más descontrolados, más impulsivos. Aquí me salto un poquito, me gusta planear, pero después tener también flexibilidad en lo que presento. Y miren, los hombres, por ejemplo, nos suicidamos más que las mujeres. ¿Quién es el de sexo débil acá, no? Somos más frágiles, o sea, todos somos frágiles, pero a los hombres nos cuesta más lidiar con la vida, según estas cifras. 8 de cada 10 suicidas son hombres en Colombia. Entonces, miren, ¿qué pasa? Algo que expliqué en este texto Género, Poder y Violencia, que ustedes pueden ver, encontrar en la red Academia, lo pueden descargar completamente gratis, es que a partir de la historia de mi propia familia, veía que mi papá, bueno, primero, de acuerdo a las interpretaciones que les contaba antes, era un hombre alcohólico, ¿sí? Un hombre alcohólico que cuando se sentía acorralado por los problemas económicos que enfrentaba no sabía qué hacer. Y una manera de descargarse era pues con la familia. Recuerdo desde los 5 años escenas en las que él llegaba a golpear a mi mamá y a nosotros los hijos. Y miren, éramos 4 hijos y mi mamá, pero todos muy chiquitos. La mayor en ese momento tenía 12 años. Y ni uniéndonos todos éramos capaces de controlarlo porque era muy fuerte, ¿sí? Ahora, ¿cuándo pudimos llegar de alguna manera a hacer resistencia? Y aquí me salto a la parte un poco de sugerencias para las mujeres. Bueno, primero, a medida del tiempo que nosotros los hijos fuimos creciendo, y segundo, mi mamá también fue creciendo, o como ella decía, iba sacando las uñas en el sentido de ir logrando hacerle como resistencia a él, ¿no? Y económicamente tenía un emprendimiento que poco a poco crecía y le daba dinero para pues, poder pensar en la posibilidad de irse, pero mi mamá vivía en una ciudad en Bogotá sin apoyo de otros familiares porque los otros familiares vivían en otras ciudades, entonces era muy complejo. Y solo pudimos realmente detener a mi papá como tal, contenerlo físicamente, ya cuando yo tenía cerca de 16 años, él se acercó con un cuchillo a mi mamá, la iba a agredir y yo lo tomé por los brazos. ¿Cierto? Ahora ustedes van a decir, bueno, ¿y qué tantas familias pueden llegar a ese punto de que los hijos crezcan para confrontarlos? Ahí pues es donde está uno de los asuntos complejos. Paralelamente a que mi mamá pudiera empoderarse con nosotros, sus hijos, pues ella también poco a poco iba creciendo en su autoestima. Entonces yo creo que eso es lo primero. En un video adicional a este voy a hablarles de cómo se hace integración emocional, cómo mujeres pueden comenzar a reforzar ese sentido de que son valiosas, de dejar de creer que se merecen el maltrato. Ese es un punto fundamental. Pero a la vez ir buscando opciones de seguridad física permanente y sin retorno. Resalto sin retorno y puse primero el tema del manejo de las emociones porque el gran drama es que una mujer no solo le dé miedo dejar a su marido que la golpea y a ella y a sus hijos, sino que además, si se va, lo extrañe, ¿sí? Es de un poco como el síndrome de Estocolmo, llaman
a cuando una persona secuestrada se enamora del secuestrador, ¿no? Entonces, por eso pongo en primer lugar el tema del trabajo en la autoestima y para eso pues les voy a compartir otro video. Paralelamente el tema de la construcción de autonomía económica, en este momento pues con el auge de las tecnologías digitales y en el encierro, quiero compartirles por ejemplo canales como este, Licha Home, ustedes lo ven ahí, una mujer paisa que incluso desde un rol sí tradicional, que es el de la mujer que se ocupa de labores domésticas, pero ella lo profesionaliza de alguna manera, compartiendo videos con muchas vistas que, uy, ustedes van a decir, ay no, entonces ya va a decir que viva solo de eso. Miren, es un proceso gradual, pero por algo se comienza y ese puede ser un escenario. Ahora, obviamente hay escenarios más ideales y es que las mujeres rompan con ese estigma de que tienen que estar dedicadas solo al hogar y entren a esta área que suelen llamar STEAM o las áreas de la ciencia y la tecnología. Y esto lo quiero compartir, como siempre, no solo para las personas de clase alta, sino incluso para las personas de sectores populares o clases bajas, que es donde las mujeres más se ven golpeadas por la violencia. Y miren este caso de una mujer que viene de abajo y cuenta cómo ella poco a poco se empoderó para salir de esas condiciones de pobreza. Una persona me dijo que yo era una mala pobre. Porque claro, dentro de este contexto, o sea, eso que yo estaba haciendo, eso no es lo que hacen los pobres. Y esta frase, me acuerdo, se quedó tan pendiente en mi memoria que dije, ah, perfecto, pues me convertiré en la mejor mala pobre posible. Yo fui la primera persona en mi familia en ir a la universidad, en terminar el bachillerato, etc. A los 4 años yo estaba estudiando en una escuelita y al salir del colegio, a las afueras del Colombo, habían unos volardos. Y yo me acuerdo que siempre salía del colegio y saltaba de un volardo al otro y no me iba a mi casa, no cogía el bus a mi casa hasta que no terminaba esos volardos. Paradójicamente, parecía que eso era lo que iba a hacer en toda mi vida, saltar de un obstáculo al otro con la determinación de llegar de uno al otro. Los estereotipos son para mí estas estructuras sociales poderosas que básicamente detienen a las personas de lograr el potencial que pueden lograr. Y yo creo que empoderarse es conocer, entender que sí puedes estar en una condición de desventaja, pero que incluso en esa condición de desventaja, tú con tu individualidad tienes la posibilidad de elegir distinto. Bueno, el tiempo se va muy rápido haciendo estos videos, pero básicamente para sintetizar lo que quiero transmitirle a las mujeres es, están expuestas a mayor riesgo porque los hombres físicamente somos más fuertes y estadísticamente tendemos a ser más violentos. Pero hay posibilidad de construir un camino para salirse de esas situaciones. Pero hay que fortalecerse internamente para que cuando se dé la oportunidad de fuga, no se busque el retorno, porque muchas veces cuando la mujer es asesinada o golpeada con ácidos o digamos, cuando se ve destruida su vida por una expareja o por una pareja es cuando retornan, ¿sí? Eso en cuanto a las mujeres. Y en cuanto a los hombres, insisto, hombres, necesitamos reconocer nuestra fragilidad. Insisto en el dato del suicidio. Nos da duro la vida, aceptémoslo. Y yo sé que nos han enseñado a los hombres, por ejemplo, desde chiquitos, a tome licor y sea berraco, o fume marihuana, demuestre que no tiene miedo. Y aquí quiero aclarar que no estoy haciendo una crítica moral al hecho, por ejemplo, del consumo de drogas o de alcohol. O como también lo menciono acá, o a otras búsquedas como el síndrome del ser el Don Juan o el síndrome de ser el mejor profesional, sino sencillamente es que estas prácticas también nos dañan a los hombres, ¿sí? Somos los que más sufrimos también por la violencia, somos los que más asesinan y los más asesinados. Entonces a nosotros también como hombres los invito a que aprendamos a manejar nuestras emociones y para eso, insisto, les voy a compartir después de este video otro sobre integración emocional. Muchas gracias por su atención y hasta luego.